Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo Jesús, creo que la mayoría de nosotros, cuando hemos estado viendo un ratito televisión, hemos visto algunos comerciales en los que nos ofrecen algún producto y nos dicen tantas maravillas de él, ¿verdad? Y a veces nosotros nos hacemos tantas ilusiones sobre ese producto que decimos lo compramos y cuando nos llega pensamos la solución para mis problemas en específico. Que tal vez me dicen, pues con este vas a bajar tantos kilos, o que con este otro aparato vas a fortalecerte y marcar tu musculatura. Pero a veces, o la mayoría de veces, son puros cuentos de las personas que las venden, o algunas veces sí funcionan, pero necesitan una serie de cosas como llevar una dieta muy buena, una dieta balanceada, tener ese ejercicio, o no solamente es esa sola cosa, ¿verdad? Y nosotros pensamos, cuando vemos el comercial, pues aquí está la solución para mi problema, haciendo esto, o comprando este aparato, todo va a estar bien, voy a bajar los kilos que no he bajado en mucho tiempo, voy a marcar mi cuerpo como no lo hice haciendo el ejercicio que estaba haciendo. Entonces, después de que lo compramos, y si no seguimos las instrucciones, o si no hacemos la dieta, o a veces simplemente porque ese es un aparato que no funciona, pues quedamos totalmente desilusionados. Pues a veces simplemente es porque nosotros nos hicimos una falsa idea de ese aparato y pensamos, va a hacer lo que yo pienso que tiene que hacer. Pues hoy vamos a ver que a veces la gente y nosotros mismos nos hacemos una falsa idea de Cristo. Y para esto les invito a que leamos Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Que es el evangelio que leímos hace unos momentos. Y dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dice algo, contéstenle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asno y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Pues en estas palabras y acciones de nuestro Señor Jesucristo encontramos una indicación clara, primeramente, de que Él tenía en mente y tenía bien claro el propósito que había venido a hacer al mundo. Primeramente encontramos anteriormente algunas cosas que hizo, pero que las personas que recibieron algún milagro, que vieron alguna cosa importante de nuestro Señor, que se les mandaba siempre diciéndoles: pues no se lo digas a nadie. Encontramos a aquel leproso que después de haber sido sanado también se le dijo el mismo mandato: pues no lo digas a nadie. A los discípulos en la transfiguración, pues también después de haber visto esa visión tan maravillosa, ver a Jesús con su gloria y estando con Moisés y Elías, pues todavía al final de esto les dice:
pues no se lo digan a nadie. Podríamos pensar, pues si Jesús tenía tan claro su idea de lo que venía a hacer, ¿por qué entonces estaba como viniendo de incógnito? ¿O qué es lo que estaba haciendo? Pues, ¿qué es lo que quería que no pasara nuestro Señor Jesucristo? Pues si se revelaba antes del tiempo necesario, pues su ministerio hubiera terminado. ¿Por qué? Porque vemos a la gente cada vez que Él estaba predicando, haciendo grandes milagros, pues la gente se acercaba a Él pensando, este es el hombre que hemos estado esperando, este es el rey que Dios ha prometido. Y querían hacerlo rey, como cuando fue la alimentación a los 5,000. Que dice la palabra de Dios, pues ellos querían hacerle rey. Pero ¿qué pasaría si lo hubieran hecho rey en esos momentos? Tanto en los milagros, en la transfiguración, o simplemente en esta ocasión en la entrada triunfal. Pues aparentemente hubiera sido algo bueno, porque ya el rey se había instalado, ya el rey estaba ahí. Pero sin embargo, su ministerio no había terminado todavía. Y si hubiera sido rey en ese momento, no hubiera hecho lo que tenía que haber venido a hacer. Pues él estaba bien consciente de su misión y sabía qué es lo que venía a hacer. ¿Qué es lo que venía a hacer? Venía a ser como los judíos, los israelitas pensaban que venía. Ellos lo aclamaban grandemente porque creían que era un hombre que venía a librarnos de la opresión política de Roma. Pero él tenía en la mente bien claro su propósito. Él venía a un sufrimiento, venía a pasar la muerte para perdonar nuestros pecados. Pues ahora está llegando el tiempo de la revelación de nuestro Señor como Rey y como Salvador. Él sabía bien claro que ahora en esa misma semana iba a ser sacrificado en una cruz. Iba a recibir palabras contrastantes con lo que había recibido en esos momentos, de Hosana, de bendito el que viene en el nombre del Señor, iban a ser cambiadas en unos días por crucifican. Queremos que este hombre esté muerto. Pues él sabía claramente lo que venía, pero sin embargo, dice desde el principio, pues él se dirigió a realizar su misión. Envió a sus discípulos por aquella asna y aquel burrito para que él pudiera entrar, dice, para que se cumpliera lo que se había dicho por las Escrituras. Pues ahí nos tiene, decida la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Pues él quería hacer todo lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y dijo, pues van a ir a ese lugar, van a encontrar a los animales, y si alguien les dice, pues, ¿por qué se los llevan? Pues díganle, son para el Señor y Él los va a regresar después. Pues fueron, encontraron los animales tal y cual les había dicho Jesús, y también les preguntaron, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Contestaron lo que Jesús les había dicho y fueron prestados esos animales. Pues aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo humilde. ¿Por qué? Porque venía en un son de paz. Venía en un son de paz y no de guerra como pensaban en aquellos momentos. Pensaban, ahora sí viene el libertador, vamos a levantarnos tal vez en armas para combatir a Roma. Pero ¿cómo es que necesitamos nosotros recibir a este rey? Pues vemos aquí la respuesta del pueblo primeramente. Dice, pues le recibieron diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pues un gran entusiasmo del pueblo. Pero tal vez podrían pensar, ¿por qué la introducción de esos infomerciales y por qué ahora estamos hablando del entusiasmo del pueblo de Israel en la entrada de nuestro Señor Jesucristo? Pues nuevamente porque ellos estaban esperando un Cristo diferente. Ellos estaban esperando un Cristo que los sacara de esa opresión política. Pero sin embargo, ¿por qué es que más adelante ellos estaban gritando crucifícale? Pues ellos, como tal vez cuando has comprado, si es que has comprado alguno de esos artículos que nos venden ilusiones,
pues al final quedamos desilusionados, ¿verdad? Pues ellos también estaban totalmente desilusionados pensando, este no es el rey que esperábamos, este no es el rey que nosotros queríamos que fuera. Pues cuando ellos estaban desilusionados, incluso tuvieron odio hacia él. Cuando lo presentaron frente a ellos, pues ese odio, esa desilusión tan grande, lo único que fue hacer para ellos es decir, pues crucifícale, este no es el que esperábamos, pues entonces vamos a seguir esperando otro más. Pues hoy en día nosotros o muchas personas piensan de la misma forma. Buscan a un Cristo diferente al que vino humilde, al que vino sentado sobre un burrito, al que vino a proclamar la paz en el mundo, al que vino a perdonarnos nuestros pecados. Muchas veces buscamos, o mucha gente busca, a un Cristo, a un Mesías que les puede dar salud, a un Mesías que les puede dar dinero, a un Mesías que les puede dar multitud de cosas. Y muchos predicadores dicen, pues sí, ese Mesías sí en realidad existe y es Jesús, pero sin embargo Jesús no vino para darnos o cumplirnos todos nuestros caprichos. Pensamos Jesús, el Mesías, para que en realidad sea Jesús, para que en realidad sea el Mesías, para que en realidad yo crea en Él, pues cuando yo creo en Él, tiene que darme mi sanación porque yo estoy pasando por una enfermedad y Él ha prometido darnos sanación. Tiene que darme todo lo que necesito porque mira, tengo tantas deudas, necesito que me mande un dinero extra. O cada uno a veces nos hacemos una propia imagen de lo que nosotros desearíamos que fuera ese Mesías, de lo que nosotros necesitamos o aparentemente necesitamos, y nos formamos un Mesías diferente al que la Biblia nos dice. Pues los judíos estaban bien desilusionados de ese Mesías. Ellos habían hecho una idea de un Mesías diferente y ahora estaban, pues ya la próxima semana estaremos viendo más a detalle sobre esto, y estaban ya enojados con ese Mesías, buscando, esperando a otro. Pero tal vez podríamos pensar, ya con eso se acabó nuestra esperanza, o podríamos decir, nosotros estaríamos en un lugar diferente cuando ellos estaban diciendo crucifícale. Muchas veces podríamos pensar, nosotros, pues Jesús vino a salvarnos, a perdonarnos nuestros pecados. ¿Cómo podríamos nosotros decir crucifícale cuando estuviera enfrente? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en ese lugar? Tal vez, posiblemente hubieras estado primeramente el domingo de Ramos diciendo, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Pero también muy probablemente tú y yo hubiéramos estado en los que hubiéramos estado gritando, crucifícale. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mejores que los judíos, nosotros no somos mejores que otras personas. Nuestro pecado siempre está constantemente en nosotros. Siempre tratamos de buscar ya sea a otro Cristo, alguien que me cumpla todas mis necesidades, alguien que sea de acuerdo a lo que yo pienso. Y a veces olvidamos totalmente lo que dice la palabra de Dios con respecto a quién es Jesús, quién es ese Cristo, cuál fue su obra, qué es lo que vino a hacer. Y pensamos, pues yo creo, yo pienso, yo me imagino que Jesús vino a hacer esto, yo me imagino que Jesús me ofrece esto. ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has preguntado si el Jesús al que tú esperas es el Jesús que solamente te has hecho ilusiones? ¿O esperas algo que Jesús no te ha prometido? ¿Esperas tal vez que te dé dinero? ¿Esperas que te dé abundancia en muchas otras cosas? ¿Esperas que te quite toda la intranquilidad porque te has llenado de deudas? ¿Esperas que tal vez Él cumpla tus sueños que solamente tú tienes? Pues ese no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo, nos dice, vino humilde, vino con un propósito en mente, vino para dar su vida en rescate por nosotros, vino a que tus pecados y los míos fueran clavados en esa cruz, pero también vino a resucitar y a dar la muestra de que Él vino a vencer no a los opresores políticos, no a Roma, no tampoco a decir que pues quiero a un Jesús que venga y pues cambie el gobierno de
México que está ahorita tan mal. Quiero que venga y que quite toda la delincuencia en México que últimamente ha subido bastante. Pues Él vino para darnos otro tipo de paz. Vino a darnos esa paz espiritual. A la paz que ahora ya Dios no está enojado contigo por tus pecados, sino que ahora ve la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Ve a ese Jesús clavado en la cruz y ve ahí todos tus pecados ahí clavados. Pero también ve a un Cristo que resucitó de entre los muertos y que dio la prueba de que sí vino a vencer a la muerte y al pecado. Pues todavía para esos judíos podríamos pensar, no hay perdón para aquellos. Imagínense, estar diciéndole al Hijo de Dios, crucifícale. Podríamos decir, no hay perdón para ellos. Pero en Hechos 2 encontramos en el sermón de Pedro algo muy interesante. Pedro viene y les dice, este Jesús, ustedes fueron los que lo crucificaron. Ustedes fueron los culpables de su muerte. Pero ahora este Jesús, ahora es Dios. Ahora es el que viene a perdonar todos nuestros pecados. ¿Y qué pasó con aquellos judíos que escucharon estas palabras tan duras que pues tal vez ellos simplemente estaban escuchando ahí cerquita o simplemente estaban gritando y ahora les dice, ustedes fueron los que lo mataron, los que lo asesinaron? Pues dice, ellos se arrepintieron y dijeron, pues ¿qué haremos ahora nosotros? Sí, reconocemos nuestra culpa, reconocemos que nosotros estuvimos gritando ahí, crucifícale. Pues ¿qué haremos? Pues todavía Dios dio esa oportunidad para aquellas personas que habían cometido ese pecado de llevar a la muerte al Hijo de Dios. Pues también nosotros, con nuestros pecados, muchas veces estamos diciendo crucifícale y estamos haciendo todo para que la obra de Dios sea cortada. Pero también todavía hay oportunidad para ti y para mí, para mostrarnos que sí somos pecadores, que sí fue por nuestra culpa, por tu culpa y por la mía, en que Jesucristo iba a ir a la cruz, pero que todavía hay esperanzas. Si tú crees que esa muerte era necesaria, que esa muerte también te perdona tus pecados, pues en realidad esos pecados serán totalmente perdonados. Pues este domingo aprendemos lo que Jesús hizo humildemente, lo que Jesús tenía en mente desde el principio, de guardar los tiempos adecuados, cada tiempo a su tiempo, de tal vez no mostrarse antes de tiempo para que no hubiera una revolución y pensar que podía ponerlo como rey en un lugar que él no quería estar, porque él venía a ser un rey y a reinar espiritualmente, a darnos el perdón de los pecados. Pues después también tuvo ese tiempo para llegar a Jerusalén y ser también con las palabras que tal vez incluso no entendían completamente aquellas personas que las gritaban, porque pensaban en otra cosa, pero fue directamente al lugar en el que él iba a sufrir, porque tenía su misión bien clara: perdón de pecados para ti y para mí. Pues, estimados hermanos en Cristo, ¿cuál Cristo es el que estamos adorando? ¿Cuál Cristo es el que estamos esperando? ¿A cuál Cristo o en cuál Cristo crees tú? ¿En aquel que quiere hacer lo que es la voluntad de Dios? ¿En aquel que vino a perdonar tus pecados al sacrificar su propia vida? ¿O aquel Cristo que pues te promete que te dará riqueza, que te dará salud, que todo lo que le pidas te será concedido en el momento? Pues yo creo que necesitamos creer, no en el Cristo que nosotros nos imaginamos, sino en el Cristo de la Biblia, el que vino a dar su vida en perdón de tus pecados y los míos. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.